Bien, entonces el principio de lubricación, digamos, está asociado siempre a lo siguiente. Dos cuerpos, por ejemplo, sólidos, se mantienen en contacto mediante una fuerza apreciable. Todo esfuerzo que tienda a moverlos, el uno con el respecto al otro, tropieza con una resistencia que actúa en forma tangencial a la superficie de separación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se habla de una, digamos, fricción sólida, se habla de una fricción favorable, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un proceso de mecanizado a través de un centro de mecanizado, por supuesto, y utilizamos, por ejemplo, una cuchilla, un buril, para realizar este mecanizado. Por otro lado, tenemos la fricción deslizable o fricción por deslizamiento. Parte de este tema vimos cuando estamos hablando de rodamiento, su principal causa es la interferencia entre asperezas, ¿no? Fíjense lo que sucede acá. A diferencia del anterior, es necesario la penetración entre los sólidos, ¿no? Entre cada uno de ellos, siendo uno más duro que el otro. Sin embargo, cuando se trata de una fricción por deslizamiento, se genera siempre entre dos superficies que están en contacto, pero fíjense que la superficie no toca totalmente, no se tocan totalmente, sino se tocan esto que se conoce como rugosidad, asperezas, ¿no? Esas asperezas son microscópicas y son imposible verla a través de, digamos, a simple vista es imposible verla, por eso se requiere un elemento especial para eso. Ahí se presentan, por ejemplo, casos como la adhesión, que es estos elementos digamos, hay una diferencia de velocidad muy grande y peso también, o masas entre ambas, se genera entonces algo que se llama microsoldadura, ¿no? Que también está relacionado a la adhesión. Dentro de la fricción, por supuesto, existen unas leyes, vamos a analizar cada una de ellas. La primera dice que la fuerza de fricción sería proporcional a la fuerza normal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor sea la masa de un cuerpo, entonces vamos a tener, se va a generar más, va a ser mucho más difícil, digamos, desplazarse. Eso, digamos, lo pueden experimentar cuando intentan arrastrar cualquier elemento, por supuesto. Esta ley dice que al tener un objeto de masa mayor y por tanto mayor peso, la fuerza de fricción será mayor, ¿no? Esto es, digamos, es simple de entender. Pero también es proporcional al coeficiente de fricción, ¿no? No es lo mismo que algo se deslice, digamos, o se arrastre en función de la superficie, una superficie pulida o una superficie como puede ser el hielo, por ejemplo, que se intente desplazar o arrastrarse, digamos, en una superficie como el asfalto. La segunda ley, fíjense que, digamos, en este caso, la fricción o la fuerza de fricción es independiente de la aparente área de contacto, ¿no? La ley establece que dos masas similares, pero con diferentes áreas de contacto, tendrán el mismo coeficiente de fricción. Entonces, para mover dos objetos del mismo material y la misma masa, pero con diferentes áreas de contacto, se necesitaría la misma fuerza aplicada. La ley, digamos, la fricción o la tercera ley, la ley de Colombo, establece que no importa la velocidad a que se desliza un cuerpo en la superficie, el coeficiente de fricción permanecerá constante, ¿no? Esto quiere decir que por más rápido que se mueva un objeto, si se mantiene digamos en este caso, el mismo coeficiente de fricción y la misma masa, entonces la fuerza de fricción permanecerá en el tiempo, ¿no? Bueno, aquí esta tabla se pueden apreciar algunas comparaciones con respecto a los coeficientes de fricción de los diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, en estático, es decir, en reposo, los cuerpos van a generar se va a requerir mucha más fuerza de fricción para poder moverlos, ¿no? El caso de la madera con madera genera un coeficiente de fricción, eh, en este caso, bastante alto con respecto, por ejemplo, a la fundición de acero sobre acero. ¿Esto qué quiere decir? Que este número adimensional sale digamos, de la división o el cociente entre la fuerza normal y el coeficiente de fricción. Solamente me indica un valor en número, pero me ayuda, por ejemplo, para cuando quiero calcular, en el caso de los rodamientos, deseo calcular cuánto debe ser en este caso el coeficiente de fricción de la pista interna y externa y así poder saber
digamos que cuál de los rodamientos elegir para disminuir entonces el desgaste por fricción y el consumo energético. El otro tipo de fricción es fricción por rodamiento. La fricción por rodamiento es la resistencia al movimiento que ocurre cuando un objeto rueda sobre una superficie. Puede distinguirse dos casos. El primero cuando el cuerpo es irregular y el segundo cuando el cuerpo es geométricamente perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de desgaste, que hace parte también del tema de la lubricación. Fíjense que el desgaste se define como la remoción deseable de material bajo una acción mecánica, ¿no? Se pueden considerar los siguientes tipos: el desgaste atómico, adhesivo, el abrasivo, corrosivo, por ejemplo, la corrosión por vibración, la corrosión por fritting, que es el picado eléctrico, la erosión por cavitación, erosión fluida y fatiga. Nosotros vamos a, digamos, hablar de uno de los, digamos, más comunes dentro del proceso del proceso productivo, como es el caso del desgaste adhesivo, ¿no? La forma de deterioro que se presenta en el desgaste adhesivo entre dos superficies en contacto deslizante se presenta cuando, digamos, hay una alta presión, ¿verdad? Digamos, está asociada al peso del cuerpo y a la velocidad también del cuerpo. Cuando no se genera, por ejemplo, una película hidrodinámica o sencillamente no existe ningún tipo de separación entre cada uno, digamos, de estos elementos. Entonces, se genera este desgaste adhesivo parecido al caso de la fricción por deslizamiento en equipos, por ejemplo, como reductores de velocidad, que los dientes siempre están en contacto y en algunas veces el aceite necesita o la grasa requiere un aditivo de extrema presión que garantice, digamos, que a pesar de que haya digamos, un deslizamiento o un contacto entre ellos, no se genere una fractura, ¿no? Que es el caso de los desgastes adhesivos que inician en un contacto a alta presión y esa presión genera que ambos elementos, o en este caso ambas crestas, porque estos son las crestas microscópicas que no podemos ver, comiencen a desgastarse, generando entonces partículas nocivas y proporcionando entonces o generando en este caso un desgaste abrasivo, ¿no? La abrasión es la forma más común de desgaste, al igual que digamos, el desgaste por adhesión, son muy comunes. Esto, digamos, se presenta sobre todo cuando partículas extrañas, partículas que no hacen parte del elemento, ya sea el lubricante o el elemento que está rotando, y que ingresan en los intersticios, que ya puede ser en los elementos rodantes o pueden ser también entre los piñones, ¿no? Y estos elementos, por lo general, tienden a ser un poco más duros, generando que se inicie, digamos, esa abrasión o pulimiento en las superficies, desgastándolas. El otro tipo de desgaste, el desgaste corrosivo, ocurre cuando la superficie de la máquina es dañada por un ataque químico, ¿no? Generalmente, por supuesto, está en presencia, por ejemplo, el óxido, puede ser también la corrosión galvánica. Bueno, la noria establece que, digamos, en este caso, la lubricación es una palabra que con frecuencia se utiliza, pero para referirse a la confiabilidad de la maquinaria y su mantenimiento. Pero, ¿qué es la lubricación? En el diccionario define la lubricación como la aplicación de una sustancia aceitosa o grasosa o, digamos, a fin de disminuir la fricción. Aunque, digamos, no es una definición válida, no, es una definición válida, no reconoce toda la lubricación que logra, todo lo que la lubricación logra en realidad, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, un video digamos, de lo que en esencia o cuál es la base de lubricación en función de la aplicabilidad. La lubricación se genera cuando un componente con bajo coeficiente de fricción se interpone entre dos superficies que intentan entrar en contacto, ¿no? Es decir, hay una presión aplicada y esta presión, por supuesto, está relacionada a el grosor de la película. ¿Pero qué es eso de la película? Bueno, analicemos el siguiente video, creo que aquí, en esta parte.
Bueno, aquí lo que voy a mostrar es lo siguiente. Resulta que aquí tengo, como pueden ver, aceite en movimiento, ¿no? En esta parte superior, pongan ustedes que hay una placa, ¿no? Ya sea una placa de un componente de un equipo, o también puede ser la pista de un rodamiento. Así realmente se ve la pista de un rodamiento, ¿no? Y un elemento rodante. Así realmente se ven si tuviéramos la oportunidad de verla en un microscopio. Fíjense las asperezas que se presentan, ¿no? Entonces, el lubricante, que es la parte amarilla que está en movimiento, es la que separa, por supuesto, estos dos elementos. Pero, ¿qué sucede acá? Por supuesto, hay una presión que está asociada al peso del cuerpo y a la velocidad. Pero fíjense lo que sucede cuando las asperezas son, digamos, demasiado altas, en este caso las crestas son demasiado altas, y se genera, digamos, un choque entre cada una de estas asperezas. Lo que va a pasar es que estos choques, que pueden ser irregulares, constantes o muy esporádicos, generen un desgaste, digamos, progresivo dentro del proceso. Entonces, fíjense que en la imagen o en el video se muestra lo que puede pasar cuando no se tiene un lubricante adecuado. Es decir, aquí en este caso, a través de los aditivos que posee, digamos, el lubricante, eh, se genera algo que se llama lubricación elasto-hidrodinámica, que es cuando estas dos superficies, a pesar de que entran en contacto, pueden deformarse elásticamente, más no, digamos, generar una ruptura. Y eso es lo que se requiere en un lubricante, que a pesar de que exista una película, digamos, hidrodinámica y pase a una película mixta o límite, y genere esto, digamos, se genere este tipo de contacto, se disminuya la posibilidad de ruptura, ¿no? Eso sucede sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos equipos de muy bajas RPM con altas presiones, ¿no? Entonces, básicamente la lubricación es interponer digamos, un líquido o un sólido, puede ser también un semilíquido también, interponerlo en dos superficies para que eviten entrar en contacto, disminuyendo así su fricción o evitando en este caso la fricción. Entonces, fíjense lo que pasa en un rodamiento. En un rodamiento, como sabemos que el rodamiento que trabajan a muy bajas RPM, lo que va a pasar es que no se genera una película y esa película, por ejemplo, que es inexistente, genere entonces que cada una de las capas, ya sea la capa superior e inferior, genere, digamos, un desgaste. Eso se llama desgaste en este caso, desgaste por deslizamiento. Al aumentar la velocidad, por supuesto, se genera el efecto, digamos, diría yo, el efecto hidrodinámico, que es muy parecido a cuando usted, por ejemplo, eh, utiliza una tabla de surfear, ¿verdad? Se genera ese efecto hidrodinámico, pero solamente sucede cuando las velocidades son altas. Cuando las velocidades son bajas, entonces tenemos problemas como el que vamos a ver, por ejemplo, en la película mixta. Entonces, lo primero, vamos a ver los tipos de lubricación, ¿no? El primer tipo de lubricación más conocido y, digamos, es el más bondadoso sería la lubricación hidrodinámica, que se presenta cuando la acción del movimiento relativo entre dos superficies lubricadas se crea una película lubricante lo suficientemente gruesa como para impedir todo el contacto entre metal y metal, ¿no? Eso sucede, por supuesto, cuando las velocidades son altas o que sencillamente las cargas son bastante bajas, ¿no? Y tenemos, fíjense, una película lo suficientemente gruesa para evitar el contacto entre metal y metal. Así, digamos, esto se conoce como lubricación hidrodinámica. El otro tipo de lubricación es la lubricación hidroestática. Pero ¿qué sucede con esta lubricación? Nos resulta que hay equipos demasiado pesados, como pueden ser las máquinas papeleras, por ejemplo, los hornos, digamos, los hornos de bola, o digamos, perdón, hornos de bola, no, los molinos de bola o los molinos de piedra, que son, digamos, elementos de gran volumen, muy pesados, y que no, por más que, digamos, que se quiera, digamos, generar una película, o por más que usted le coloque aditivos GP a la grasa, no se va a generar, digamos, una película lo suficientemente gruesa. Es decir, no se va a generar ninguna película. Por eso, en algunos casos, es necesario
bombear el aceite o la grasa a ese punto para poder alimentar, digamos, digamos, en este caso, de tal manera que se genere por lo menos una película que separe estos dos componentes. Por eso se llama lubricación hidroestática, porque se requiere una presión bastante alta para mantener esta película, ¿no? Esto sucede solamente cuando los equipos son tienen un eje demasiado alto, demasiado grande. El otro tipo de lubricación, en este caso, es la lubricación mixta, ¿no? La lubricación mixta es una combinación entre la lubricación de película límite, como es el caso de esta, y la lubricación hidrodinámica. ¿Qué sucede? En algunos casos, como ya les mencioné, las velocidades no son lo suficientemente altas para crear una película hidrodinámica, pero tampoco son tan bajas como que para que no se cree. Pero sin embargo, siempre existe la posibilidad de que las crestas y los valles entren en contacto. En este caso, las películas límites pueden también generarse por una lubricación ineficiente, una mala selección de lubricante o una inadecuada lubricación. Esto, por supuesto, está más asociado a este tipo de problemas. Y esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, en una bomba o en un reductor no se lubrica con respecto al nivel requerido. Entonces, se puede pensar, ¿no? Es que tiene aceite bajo nivel o alto nivel. Un problema también es cuando generamos, en este caso, alimentamos demasiado el depósito, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que las presiones sean tan altas que las películas generen una fricción también dentro del movimiento de estos componentes. Bueno, el otro tipo de lubricación es la lubricación a película límite, que esto está, digamos, más relacionado a la lubricación hidroestática que se genera en componentes que es imposible, digamos, generar una película normal por el peso. Esto sucede, por supuesto, en equipos extremadamente grandes, donde entonces es necesario más bien utilizar aditivos de extrema presión para garantizar que a pesar de que entren en contacto la lubricación elasto-hidrodinámica, que es la deformación elástica de estas crestas del acero, a pesar de que, digamos, se deformen, no se desprendan, no se desgasten y no, digamos, pasen al siguiente paso, que sería la lubricación por abrasión.